Buenas tardes, amados hermanos, amigos que se conectan con nosotros. Estamos aquí en un momento con Dios. Y el día de hoy vamos a compartir una reflexión llamada Dios da forma a nuestras vidas con amor. Para eso vamos a iniciar con una oración, pidiéndole a Dios que sea con nosotros en este breve momento que estaremos hablando de su palabra. Gracias en esta hora, amado Señor y bendito Salvador, por tu presencia en nuestras vidas. Gracias por todo lo que haces día a día en nosotros, porque reconocemos en este momento, mi Dios, que no somos nada sin ti, que necesitamos depender de ti, que necesitamos de tu presencia y de tu Espíritu. Espíritu Santo, te invitamos en esta hora a este lugar, para que tú te hagas partícipe de las bendiciones que Dios quiere hablar el día de hoy en nuestras vidas. Quedamos en tus manos sabiendo que es el mejor lugar y agradecemos tantas cosas buenas que has dado a nuestra vida. En nombre de Jesús te lo suplicamos. Amén. Ahora vamos al libro del profeta Jeremías. Lo invito a ir ahí en el capítulo 18 y vamos a darle lectura de los versos 1 al 6. La palabra de Dios dice así. Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: Levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda. Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo: ¿No podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová. He aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Podemos ver que aquí nos habla de una manera maravillosa de lo que Dios hace en nuestra vida. El alfarero estaba moldeando una vasija, y esa vasija se deshizo en sus manos. ¿Por qué? Por varias situaciones. El barro debería de tener unas características muy especiales. Tal vez ese era muy duro, tal vez ese era muy suave. Pero el alfarero no quedó a gusto hasta que esa vasija fue hecha nuevamente y quedó conforme el alfarero quería que quedara. Vamos a ver en esta hora a destacar dos características: el poder del alfarero y las características que poseía el barro. Vamos a descender a la casa del alfarero y vamos a situarnos junto al profeta Jeremías, observando cómo hace su trabajo el alfarero. Podemos ver que él estaba trabajando en una rueda, y no era una rueda como las de ahora, que ya son eléctricas, sino que era una rueda muy rudimentaria donde tenía el barro, y esa la estaba tratando con su pie, la hacía girar con su pie. Al hacerlo, sus manos estaban trabajando con toda destreza e inteligencia, intentando hacer una obra perfecta de ese barro que estaba en sus manos. Aquí vemos un primer principio, que Dios es soberano. El alfarero, que aquí representa a Dios, tiene un poder absoluto. Quiere decir que el barro no puede decirle qué hacer, no puede darle ninguna instrucción ni ninguna indicación, sino por el contrario, el barro tiene que ser sometido a la voluntad del alfarero. Y así es nuestra vida. Debe de estar sometida y rendida al Todopoderoso para que tengamos éxito en nuestras vidas, porque sabemos que Él tiene planes perfectos para nosotros. En ningún otro lugar de la Biblia yo le aseguro que no hay un pasaje donde se vea tan claro este principio de que Dios es soberano en la vida de todos los seres humanos. El hombre es el barro que está sobre la rueda del alfarero, y Dios es el gran alfarero. Ahora vamos a ver unas características del barro. El barro no tiene ningún tipo de vida, no tiene voluntad. Es una materia inerte sobre esa rueda. Nosotros vemos ahí, si me acompañan al Salmo 103, versículo 14, salmo escrito por David. Y ahí nos dice: porque Él conoce nuestra condición, se acuerda que somos polvo. Podemos ver que Dios recuerda la condición y sabe que como hombres somos polvo, pero al hombre
generalmente se le olvida esta condición. Cuando quiere sentirse autosuficiente, cuando quiere andar por él mismo y no depender de lo que Dios hace, de lo que Dios quiere para su vida. Solamente cuando Dios viene con su gran poder, junta todas esas partículas de polvo con las que está hecha el hombre y lo hace barro. Y entonces puede llevarlo a esa rueda y darle una forma perfecta, la forma perfecta que Él quiere. Y podemos preguntarle al alfarero en este momento, estando nosotros entendiendo que somos los hombres, que estamos listos para moldear, listos para ser moldeados. Podemos preguntarle al alfarero, ¿cuál es el propósito por el que tú me colocas en esta rueda? ¿Por qué te acercas a mí con tanta insistencia? ¿Por qué continúas trabajando conmigo cuando para mí es un proceso sumamente doloroso, que a veces no quiero pasar? ¿Por qué, Señor, haces esto? ¿Cuál es tu intención? Pero no olvidemos que estamos en la casa del alfarero y que no saldremos de ahí, si nuestra voluntad así lo permite, hasta que esa obra esté terminada. Y tal vez nosotros no lleguemos a ver esa obra culminada, pero Dios sabe el final de esa obra, porque Él lo tiene todo perfectamente planeado en sus manos. Ahí aprendemos algo muy importante. Aprendemos que el alfarero tiene un propósito grande para mí. Observamos cómo está el alfarero en ese lugar. Observamos que él toma su trabajo con una seriedad absoluta. No está jugando con el barro, como lo haría comúnmente algún niño que quisiera hacer una escultura y la deshiciera una y otra vez. El alfarero toma muy en serio su trabajo. Es su obra perfecta. Le está dedicando su tiempo, sus talentos, está dedicándole su amor, su misericordia, y está poniendo toda su bondad al hacer esa obra perfecta que Él quiere. Él de ninguna manera quiere hacerle daño al barro, sino por el contrario, quiere que el barro se rinda abandonándose en las manos del alfarero. Si vemos su mirada, está absorto, está interesado en el barro. Está realmente dedicado. El hecho de que la palabra nos dice que esa vasija se rompe en su mano nos habla de su cuidado y del gran amor que tiene para cada uno de nosotros. Hay mucha gente que tiene un hogar roto, una vida destrozada. Nosotros mismos en algún tiempo estuvimos así destrozados. Y toda esa gente a veces ha perdido la esperanza. Pero viene aquí otra pregunta. ¿Habrá terminado Dios la obra en ellos? La respuesta es no. Él no se rinde. Lo único que quiere es tener la voluntad de cada uno de nosotros para seguir trabajando. Podemos nosotros mismos haber tomado una mala decisión en nuestra vida. Y en algún momento podemos llegar a considerar que nuestro pasado está lleno de fracasos, que nuestro pasado está hecho pedazos. Pero yo te aseguro que aún de esos pedazos, el alfarero quiere hacer algo grande con tu vida. El alfarero tiene ese amor, esa paciencia y esa capacidad por su soberanía de reunir todos esos pedazos de los que tú estás hecho, ponerlos nuevamente en esa rueda y darles una forma preciosa y maravillosa, una forma perfecta que es la que Él quiere para cada uno de nosotros. Si el alfarero no se rinde, ¿por qué nosotros no somos capaces de rendirle nuestra vida a Él? En total amor, en total obediencia. Él puede tomarnos y colocarnos en ese lugar, en ese taller, en esa alfarería. Y nos puede ayudar a convertirnos en un vaso de honor. Una vez Él vino como hombre, por amor a nosotros. Y lo único que nosotros tenemos que hacer es aceptar lo que Él quiere para nuestra vida. Nosotros somos barro y Él es el alfarero. Y eso lo dice también el libro del profeta Isaías, capítulo 64, versículo 8. Ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros barro, y tú el que nos formaste. Así que obra de tus manos somos todos nosotros. Cada uno de nosotros es una obra en manos del alfarero.
le voy a comentar una anécdota, una ilustración que nos va a ayudar a comprender más este hecho. En un taller de alfarería estaban 3 pedacitos de arcilla, muy insignificantes. Llega el alfarero y toma el primer pedazo, lo pone en la rueda y está dispuesto a empezarlo a trabajar. A medida que lo va trabajando, ese pedacito de arcilla emite unas quejas. Dice, ay, me duele, ay, así no, ay, ya no quiero. Como el alfarero, antes que todo es un caballero y respeta nuestras decisiones, le dice, ya no quieres ser moldeado en este taller, ya no quieres pasar por este proceso. Y el pequeño trozo de arcilla le dice, no, ya no quiero, porque es un proceso demasiado duro para mí. Y lo deja con un trabajo iniciado, pero nunca terminado. Toma el segundo pedazo de arcilla, pensando que con él va a tener un mejor trato. Empieza a moldearlo y esa arcilla va entendiendo el proceso al que el alfarero lo quiere ir llevando. Entonces le empieza a dar forma, lo empieza a hacer ese vaso maravilloso y poderoso. Empieza a formar cada una de sus partes, empieza a ponerse bonito. El siguiente proceso es llevarlo al horno para que esa vasija de barro sea cocida, para que salga siendo una nueva obra, una creación resistente y donde Dios se pudiera glorificar. Pero al entrar en ese horno, ese pedacito de arcilla exclama unos gritos muy desesperantes. El alfarero rápidamente va en su auxilio y dice, ¿qué pasa? Dice, es que esto está muy difícil, lo que hiciste allá afuera lo pude aguantar, pero esta parte para mí es muy difícil y no quiero pasar por esta situación. Entonces el alfarero dice, ¿quieres seguir en el proceso? Y esa vasija le dice no. Él, respetando su decisión, la saca del horno y queda como una vasija a medio cocido, pero la deja también y la reserva junto con ese primer montoncito. Viene otro montoncito, el tercer montoncito, y este montoncito es también moldeado por las manos del alfarero. Está dedicado, está entusiasmado viendo la creación que puede hacer de ese pequeño trozo de barro. Este pequeño trozo de barro aguanta el proceso, con unos pequeños quejidos, con unos pequeños lamentos, pero lo aguanta. Cuando es sometido al horno, el alfarero está ahí presto por si necesita su ayuda. Pero tras todo este proceso tan difícil, tan doloroso, por fin abre el horno y saca el producto terminado. Y es un precioso vaso de honra. Es un precioso vaso donde ahora Dios va a glorificarse y va a vertir todo su poder, todo el poderío de su Espíritu Santo. Y es un vaso que va a seguir siendo útil delante de la presencia de Dios. El primer montoncito de arcilla se echa a perder porque nunca quiso que Dios trabajara y que hiciera algo importante en su vida. El segundo montoncito, que fue medio hecho, también no tiene ningún uso y también se echa a perder porque es una obra donde se le permitió hasta cierto punto que Dios interviniera, pero también ese traste le puso un alto y le dijo, ¿sabes qué, Dios? Hasta aquí, porque lo demás no quiero que lo toques. Y entonces se quedó y también se echó a perder. Pero es maravilloso ver que cuando nosotros rendimos nuestra voluntad a Dios, que cuando nosotros estamos dispuestos a pasar ese proceso, Dios hace grandes cosas en nuestra vida. Dios nos usa de una manera importante. Pero recordemos que lo más importante aquí es rendir nuestra voluntad a Él. Es decirle que Él tome todo el control, porque hemos visto ya lo que es la soberanía de Dios. Y yo te invito en esta hora a que tú puedas dejar que Dios haga lo que quiere hacer en tu vida. Yo te aseguro que no tienes tropiezo en Dios. Yo te aseguro que lo que Él va a hacer es algo grande y glorioso. Te aseguro que es el mejor plan para tu vida.
el dejar todo lo que tú tienes en manos de Dios, el descubrirle tu corazón, el permitir que Él trabaje. ¿Es un proceso doloroso? Claro que sí. Lo hemos pasado, lo hemos visto, es angustiante. Pero sabemos que en todo tiempo, si nos rompemos, si nos quebramos, porque así es conveniente, lo vamos a hacer no en el piso. No nos va a estrellar el alfarero. Vemos que si nos rompemos es en sus manos. Y qué mejores manos que las de Él. Qué mejores manos que las de un Dios que siempre ha estado con nosotros, que siempre nos ha demostrado que quiere lo mejor para nosotros como sus hijos, que siempre ha estado al pendiente de cualquier necesidad. Eso es lo que Dios quiere el día de hoy de cada uno de nosotros. Que realmente cuando nosotros decimos que Él tiene el trono de nuestro corazón, sea una realidad en nuestras vidas. Que nosotros dejemos que Él obre, que Él transforme, que Él cambie, que Él limpie, para que podamos ser su más gloriosa y perfecta creación. Cada uno de nosotros tiene un lugar especial en las manos del alfarero. Es importante acudir a ese taller siempre que sea necesario, las veces que el alfarero quiera, las veces que Él le plazca moldearnos una, otra y otra vez, será para su gloria. En esta hora yo te puedo hacer esa invitación a que podamos reflexionar en esta breve enseñanza, a que podamos ver que los planes de Dios son perfectos y que tal vez el día de hoy no los podamos entender. Tal vez el día de hoy estemos batallando con alguna decisión, con algo que no quisiéramos abandonar. Quizá estemos metidos en algún proceso que será un proceso necesario para nuestra vida, un proceso que tal vez no quisiéramos pasar. Yo he estado en muchos procesos de esos, pero también tengo la certeza de que Dios nunca me ha dejado sola, de que siempre ha estado ahí, siempre ha estado en sus manos. Y tú también puedes tener esa certeza de que Dios nunca te va a abandonar y que nunca te va a dar algo que no puedas soportar. Y como decía Pablo en la carta a los romanos, nosotros, los que creemos en Él, los que le buscamos y los que le seguimos, todas esas cosas nos ayudan para bien, para fortalecernos, para afirmarnos, para que maduremos. Son procesos necesarios. Cuando volteamos en retrospectiva y vemos esos procesos, decimos, qué bueno que Dios lo hizo. Qué bueno que Dios se tomó esos minutos y esa dedicación en estar trabajando tan especialmente en mí, porque yo necesitaba ser moldeada, porque yo necesitaba ser aún despojada de muchas cosas que no me permitían servirle como Él quiere. Yo te invito en esta hora a que tú puedas hacer una oración ahí donde estás, y que puedas agradecer a Dios. Porque hasta el día de hoy, Él sigue teniendo la intención y el interés de trabajar en ti, de seguirte moldeando y de hacer de ti una maravillosa creación. Padre de los cielos, en esta hora, damos gracias porque vemos tantas cosas en esta palabra. Gracias, Señor, por tu soberanía, por tu gran amor. Gracias porque siempre has tenido el cuidado de cada uno de nosotros. Gracias porque hasta el día de hoy, Señor, aunque muchas veces hemos rechazado que tus manos vengan a trabajar en nosotros porque son procesos dolorosos, tú sigas manteniéndote firme y dispuesto a hacerlo para cuando nosotros tengamos esa decisión de ir a tus manos y de acudir a ese taller para ser renovados y transformados. Gracias, porque hasta el día de hoy tú sigues perfeccionando esa obra maravillosa en nuestras vidas. Gracias porque podemos ser llamados creación tuya, obra de tus manos, maravilloso Dios. En esta hora enséñanos, mi Dios, a aceptar tu soberanía en nuestra vida, a aceptar tus cuidados y tu gran amor en nosotros,
aceptar, Señor, que tus planes y tus propósitos son mejores que los que nosotros mismos hemos planeado para nuestra vida. Gracias, mi Dios, porque tú tienes esa destreza, esa habilidad, esa sabiduría para hacer con nuestras vidas como tú deseas y como tú quieras, Señor, para darnos fines altos, propósitos altos y cosas maravillosas en tu nombre y en tu presencia. En esta hora nosotros queremos aprender a rendir totalmente nuestra voluntad delante de ti, para que tú trabajes, para que tú termines la obra que empezaste, para que tú sigas siendo aquel que nos moldea, para que tú sigas siendo aquel Señor maravilloso, dueño de nuestras vidas. No importa, Señor, qué tan rotos, no importa, Señor, cuántos fracasos hayamos tenido por no querer obedecer tu voz. Lo único que importa es que de todos esos pedazos, amado Dios, tú puedas hacer una obra nueva porque tú tienes ese poderío y esa gloria. Y eso lo agradecemos grandemente. Te damos gracias, mi Dios. Y si hay alguien en esta hora que no te ha aceptado, yo te suplico que tú apeles también a su voluntad a través de tu precioso y maravilloso Espíritu, para que tú lo convenzas y pueda entender que es necesario caminar de tu mano, que es necesario conocerte, que es necesario que tú vengas a cada una de nuestras vidas. Gracias te damos por estos tiempos y te suplicamos que tú sigas teniendo ese cuidado de trabajar cada día en nuestras vidas y nosotros lo aceptaremos de la mejor manera. Gracias te damos, mi Dios, porque tú eres bueno. En nombre de tu Hijo amado lo pedimos. Amén. Pues un gusto en saludarles. Que Dios les siga bendiciendo y nos despedimos.